Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro, ¿cómo estás vos? Bien, acá andamos, por suerte. Una semana más, una semana bastante movidita en Argentina, movidita en Latinoamérica, movidita en el mundo entero. Pero ya vamos a darle la entrada a nuestro amigo, aquí a Franklin Giovanni Escobar Goyes. Bueno, vamos a esperar un segundito que se acomode un poco la cámara. Franklin, ¿qué tal, Hola, ¿qué Franklin? tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo Muy buenas estás? tardes. Perdón, es que no se ve bien, le veo mucho reflejo atrás. Estaba tratando de Ahí acomodar. está, perfecto. Ajá. Bien, muchas Eh, gracias. No, Franklin, gracias a vos y es un placer tenerte acá con nosotros. Le mandamos un abrazo a Ricky que hizo un poquito de puente entre nosotros y queremos hablar de Ecuador. Franklin es un tecnólogo en turismo, un guía nacional de Ecuador y queremos hablar de Ecuador porque se habla muy poco de Ecuador. Inclusive acá en Brasil te cuento, Franklin, había algunas publicaciones de carácter financiero que decían las cosas que Lula tiene que aprender con Milei y hacían referencia a un artículo del Wall Street Journal que decía porque Brasil y Argentina tendrían que hacer como Ecuador de dolarizar la economía. Eso es lo que nos recomendaban los gringos, ¿no? Y bueno, sabes que en Argentina nosotros tenemos la fiebre del dólar. Y queríamos preguntarte eso. Ya, o sea, vamos a hablar de Ecuador, ¿no? Pero queríamos comenzar preguntándote eso. ¿Sabes por qué, Franklin? Perdona, un segundito. Yo escuché hace muchos años atrás al presidente Correa decir que estaba bien la dolarización, pero después, en el 2019, lo fui a escuchar una conferencia que dio en Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales y una conferencia magistral donde él habló absolutamente de todo, estuvo casi 3 horas hablando y ahí él hizo una autocrítica diciendo que la dolarización no fue bueno para la economía. ¿Qué opinás, Franklin? Bueno, yo opino que la dolarización tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de los contras es lo que ahorita estamos pasando nosotros, es el narcotráfico. Hay mucho lavado. Aquí se ve ahora últimamente que ha habido un lavado extremo como ahora el gobierno los está permitiendo y el gobierno mismo está incluido en todo ese problema. Ahora te doy un ejemplo. Aquí en Quito se levantan edificios de 15, 20 pisos en 2 años. O sea, es una locura. Hay barrios extremadamente ricos que, como te digo, se crean en muy poco tiempo. O sea, muy poco tiempo. Es una locura. Hay lugares, ya te digo, hay un centro comercial, el Tuti. Es un centro comercial, bueno, no puedo decir nombres, bueno, lo bueno es que está en Argentina, ¿no? Puedo traer algún problema. Hay algunos centros comerciales, este centro comercial en específico te cobra en efectivo. No te permite recibir una tarjeta de crédito, no te permite pagar en una transferencia, solo te cobra en efectivo. Y hay un tutti en todo lugar en todo barrio del Ecuador. Y todo es en efectivo, cash money. Aparecen, tengo una familiar que me comentaba que le habían dicho que quieren poner este centro comercial en su casa. Y ella ha dicho que bueno, y que le ha dicho que le van a pagar algunos meses o casi un año en efectivo y que van a construir un galpón. Solo son galpones, crean su propia empresa, digamos el shampoo, crean el shampoo, ese momento crean la empresa de shampoo, empiezan a hacer shampoo, llevan y venden. O sea, es una cuestión loquísima. Y le habían dicho que le quieren pagar un año entero, casi un año en efectivo y que van a hacer una infraestructura. Esta infraestructura, ella ha dicho, pero ¿y después cómo hacemos con la infraestructura? No, no importa, la infraestructura te quedas tú.
sea, no hay problema. Terminamos el contrato y nosotros nos vamos y se acabó. Bueno, queda para que ustedes lo piensen. Lavado de dinero total, no. Total, descarado. Ay, ay, ay. No, y Descarado. eso Por eso es aquí se interés. desesperan. Perdón, y solo eso termina. Por eso aquí se desesperan por los casinos. Aquí igual las familias del presidente tienen, del presidente Correa, como tú lo nombraste, quitó los casinos, o sea, prohibió los casinos en el Ecuador. Y ahora, desde el gobierno Moreno, desde el gobierno de Lazo y ahora el presidente Noboa, está desesperado por poner los casinos. Quería ponerlo en este referéndum, pero la Corte Constitucional no le dejó poner esa pregunta de los casinos, que él quería que vuelvan los casinos al Ecuador, y porque igual está la dueña de los casinos y la gente que usa esos casinos es familiar de él. Entonces, bueno, eso nomás, para que más o menos ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. No, y es interesante haber comenzado por ahí, me parece, Franklin, porque uno de los grandes problemas que tiene en este momento Ecuador es el problema de la inseguridad, siendo que cuando hace 10 años atrás Ecuador era uno de los países más seguros y ahora es uno de los países más inseguros de Latinoamérica. Y esto va justamente de la mano de todas estas mafias, de todos estos grupos que digámoslo concretamente, ¿no? No están, digamos, en las chabolas, en los barrios populares, están en los barrios, digamos, más ricos de las ciudades latinoamericanas y lavan el dinero en los fondos de inversiones de los diferentes centros financieros, ¿no, Giovanni? Perdón, Franklin. Claro. Sí, 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 en los mismos bancos igual están implicados en este asunto, Sí, directamente. sí, sí. Franklin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te quería hacer una consulta porque te escuchaba que vos estabas haciendo un desarrollo de cómo es ahora en Ecuador y me hacía acordar un poco hace unos 25 años atrás o 30 años atrás en Bolivia, que fue el primer país que empezó aparentemente con el tema del tema del narcotráfico y todo eso. Y había también muchos hoteles. Se construían hoteles porque los hoteles eran, porque es un lavadero de plata, diríamos, como vos decís, evidentemente este negocio, estos mercados que vos decís, que no me acuerdo la marca, no lo voy a repetir, pero que eran, eran evidentemente todo en efectivo porque es un lavadero de plata, ¿no? ¿Hay muchos hoteles también ahí en Ecuador que se hayan instalado o no? Sí, como te digo, hay muchos hoteles grandes que son Claro, familiares sí, del mismo presidente y siempre un hotel va a un casino, ¿no? Entonces ahí ya claro, tienen los claro. hoteles, pero todavía faltan los Sí, casinos. Entonces, quiere ir al casino también. ajá, Y, y de paso te quería consultar otra cosa, porque bueno, acá en la Argentina se habla, el gobierno actual, una de las causas por las cuales ganó la elección, su primera elección, fue porque dijo que iba a dolarizar, porque eso era la panacea, que no iba a ir ahí todos bárbaros, que los sueldos iban a ser impresionantes en dólares, que todo, que el trabajo se iba a registrar, todo. Te quería hacer dos preguntas. En principio, si tenés idea o nos podés decir más o menos cuál es el salario mínimo en dólares de base, seguramente en dólares en Ecuador, y si hay mucho trabajo informal. a ver, bueno, aquí el salario básico es $470. La canasta familiar está en 800 algo, para que te des cuenta más o menos. ¿Para Y cuánto alcanza? que Ajá, perdón, quería darles otra falla de la dolarización. En Ecuador yo soy de una asociación de trabajadores agrícolas. Nosotros sembramos. Eh, Nosotros no competimos en Ecuador con otros países. Cuando nosotros sembramos papa, te doy un ejemplo. Y cuando Ujú. entra la papa, que es igual una mafia la que deja entrar desde la misma aduana, deja entrar camiones y camiones de papa y aquí nosotros perdemos. La última vez perdimos como $7,000. El último, ahora que hubo el paro de los indígenas, ganamos porque no dejaban pasar la papa de Colombia. O sea, Colombia y Perú no somos competitivos por el dólar. Claro. Esa es una de las fallas del dólar. Con Argentina tampoco, o sea, con ningún país de Sudamérica. Entonces, ese es uno de los problemas también de la dolarización.
Claro, en Argentina hay un problema más o menos parecido, no es dolarización, pero como este gobierno mantiene una política de tener un peso muy sobrevalorizado y un dólar muy barato, la verdad que también los productores la están pasando bastante mal en Argentina, al punto que a veces, por ejemplo, algunos productores de cosas como calabazas, zapallos, ¿no? Les es más caro el transporte que lo que le van a pagar en el mercado. Es una Eh, situación muy eh, eh, triste eh, para todos. el tomate, por ejemplo, el tomate se está importando tomate de un montón de lugares, naranja de un montón de lugares, de otros países, porque acá ya hay un tema de competitividad que por lo que vos decís se agravaría si se dolarizaría la economía, si queríamos como, si que es el plan que aparentemente tiene este gobierno y que reiteradamente lo quiere sacar. O sea que también sería grave por otro lado. Y decirme, y el trabajo es registrado o mayormente informal? Ya, sigamos con lo del trabajo. Bueno, el trabajo aquí, en la época de Correa, que lo nombraron, teníamos nosotros seguro. Yo me acuerdo en ese tiempo, vivía hace años, en el tiempo que estuvo Correa, yo vivía en Bolivia. Y yo regresé a Ecuador y estaba cambiadísimo, increíble. Igual me llegaban las noticias de Ecuador, Ecuador, Ecuador. Pero es una locura, ¿no? Y regresé a Ecuador y conseguí un trabajo y me pagaban seguro. Me pagaban los beneficios de ley. Yo nunca había, creo, tenido eso O en mi sea, vida. Fue espectacular, el IES funcionaba, tenía salud, o sea, una locura. Y ahora, en cambio, ya con los nuevos gobiernos, desde Lenín Moreno, cuando se fue Correa, empezó ya la precarización laboral. Ahora nadie te paga seguro. Eh, Te pagan $300 y como no hay trabajo, te toca aceptar. Yo mismo ahora estoy en un trabajo y no tengo seguro, no tengo beneficios de ley, ni siquiera el básico. O sea, es una locura. Toca trabajar en tres, cuatro partes para poder alcanzar, aunque sea unos $800, $600. Entonces es totalmente una esclavitud moderna, ¿no? Lo que estamos viviendo acá. Y claro, hay gente en las calles, cantidad de gente vendiendo, tratando de luchar, de salir adelante, eh, niños, o sea, es una locura. Cosa que, por ejemplo, eso yo me acuerdo en la época de Correa, se controlaba mucho que los niños no trabajen en las calles. Era súper controlado y ahora cantidad de niños, la gente con niños, o sea, estamos realmente en un problema bien grande con esta precarización laboral. Y juntamente con eso también hay problemas con los transportistas también. Si no me equivoco, hay un tema del subsidio al diésel, al gasoil, que el gobierno este neoliberal ha quitado y eso ha llevado a algunos problemas también que pesan en el bolsillo de los trabajadores y de las clases populares, ¿no, Franklin? Sí, sí, justamente salimos de un paro. Bueno, estamos todavía, la gente está en paro. Lastimosamente, se subió el precio del diésel y todo se transporta con diésel. O sea, según él nos dice que no va a pasar nada, o sea, que no van a subir los precios, pero todo se transporta con diésel, absolutamente todo lo llevas en camión. Entonces, obviamente va a subir y las cosas ya han subido. Aparte que, como te decía, la canasta básica está en 800 y un poco más, el sueldo básico está en 470, encima van a subir las cosas. Es una locura. A nosotros nos afecta mucho en nuestra hacienda por el tractor, por ejemplo. O sea, Ujú. todo es con diésel, o sea, todo es una locura y la gente que salió en Imbabura es gente, la mayoría que le afecta con el tractorcito mismo porque es gente que transporta sus productos y tiene su tractor en sus chacras pequeñas, ¿no? O chacras grandes, pero siempre ellos fueron los más afectados y esa gente fue la que salió más a protestar, ¿no? Fueron 31 días de paro. Bueno, eso es interesante porque Corrieron las poco se calles. habla, ¿no? De 31 días de paro con movilización también, ¿no? Fue una movilización muy grande de todo la población, digamos, ¿no? De Ecuador acá. O sea, eso sabes que no sabemos nada de todo eso, ¿no? Sí, eso fue una locura. O sea, como el tipo es un neoliberal fascista, te digo, hubo dos convoyes. Los convoyes supuestamente llevaban medicina. Fueron los convoyes de la muerte, les llamamos nosotros. Fueron más de 100 autos con tanques, con todo y a matar a la gente. Hay, me parece, 4 muertos. Hay
como 8 sin ojo, 3 sin pierna. O sea, te digo datos así un poco así nomás porque son más, ¿no? Es de lo poco que se sabe. Entonces fue una locura, se cerró toda una provincia. Por ejemplo, ahí te digo, no pasaba los productos de Colombia, entonces ahí nos benefició a nosotros en nuestra hacienda. Fue 31 días que estuvo cerrado toda la Panamericana. Eh, de ahí hubo problemas y lastimosamente igual problemas lastimosamente la gente que se vende. Por ejemplo, los transportistas le descubrieron a un dirigente que le habían dado $70,000 en su cuenta. No salieron los transportistas. Igual, bueno, hay también habladurías también de a un dirigente de ahí de Pachacuti. Bueno, no se sabe, pero con sobornos, con dinero, con el dinero del mismo pueblo, está tratando de controlar todo, ¿no? Todo que la gente se vende lastimosamente, pero el paro fue una locura, o sea, fue algo terrible, algo súper fuerte que lo vivimos aquí. Y lo que pasa es que por ahí cuando, como decía mi mamá, ¿no? Lo poco asusta y lo mucho amansa, ¿no? Porque por ahí son tantos casos. El mismo caso de Daniel Noboa, del presidente y de la esposa, ¿no? Bastantes casos de corrupción que haya habido en estos poquitos años de gobierno, ¿no? Con emprendimientos inmobiliarios que quería hacer la esposa de Noboa, que afortunadamente no se pudo hacer, pero mantuvo al país por lo menos unos 5 meses en vilo, ¿no? Porque quería hacer emprendimientos inmobiliarios en lugares que eran reservas naturales, que era prohibido, ¿no? Y como eso, así, muchísimas cosas más, ¿no, Franklin? Sí, o sea, exactamente por eso quieren cambiar la constitución. Bueno, el resort de este ya está construido, no está a la mitad, solo han parado le han Ah, ¿está parado un poco construido? la construcción. Sí, ya está a la mitad construido ahí en Olón. Y para eso mismo quieren cambiar la constitución. Quieren entrar ya al quitar los derechos de la naturaleza, el summa causai. Nuestra constitución nos ayuda con los derechos de la naturaleza, los derechos del agua, el derecho a la paz. Por eso están prohibidas las bases extranjeras, porque nosotros queremos, en la constitución está que tengamos la paz. Y eso es lo que quieren cambiar exactamente en la naturaleza. Entrar con la minería, que también es una empresa canadiense que tiene vínculos por ahí también con ellos mismos. Están metidos en todos los negocios de aquí del país, la familia del presidente. Bueno, para no decir que todas son pálidas, Franklin, hoy podemos decir que el presidente Noboa ha dicho que no iba a poner la base militar americana en la isla de Galápagos, por lo menos una, ¿no, Franklin? Locura, ¿no? Y bueno, desde ahora salió a desmentir, ¿no? Lo que había dicho hace 2 días, o sea, totalmente el hombre no sabe ni qué decir, ¿no? Hace 2 días dijo que va a poner en Baltra, que hubo en la Segunda Guerra Mundial una base ahí Ujú. y destruyeron la naturaleza totalmente. Eh, Ahora él dijo que va a poner otra vez ahí en Baltra y ahora justo a los 2 días está desmintiendo. Está diciendo que ha hablado con Estados Unidos y que no, que ha quedado en que no va a poner en Baltra. O sea, no, o sea, es una locura. No, es una locura, es una pena muy grande porque nosotros vemos que hay por parte de los Estados Unidos un movimiento de pinzas para de alguna manera quedarse con toda América del Sur, políticamente desde el sur con Argentina, posiblemente, ojalá que no, tocamos madera, Chile, ojalá que Kast no gane, ojalá que Jara gane las elecciones, pero de alguna manera el hermano país boliviano ha ganado este señor Leandro Paz, que ya rapidito se ha dado vuelta hacia los Estados Unidos. Y esa cuestión de intimidación bélica desde el norte, ¿no? Bueno, ahora acaban de firmar junto con el nuevo presidente de Perú un tratado estratégico, Marcos Rubio, con el nuevo presidente de Perú, con José, Ujú. y vienen por todo, ¿no? Vienen desde el norte y vienen desde el sur. Y esta cuestión de que Noboa sea tan amigo de Estados Unidos, tan peligroso que es para todos, ¿no? Claro, o sea, Noboa es americano, ¿no? Él no es ecuatoriano, él nació ahí en Estados Unidos. Y bueno, no sabe el himno nacional, o sea, y directamente está con todas las empresas, las transnacionales.
con Estados Unidos, o sea, él directamente le ve como un negocio nada más de este país, como un negocio más de su familia y suyo. Negocio de la industria de las bananas y de algunas otras cositas que andan dando vueltas por el mundo, algunos otros polvillos blancos, ¿no? Sí, 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 directamente, sí, llega mucho, sale de aquí, o sea, viene de Colombia, de Perú y sale de Ecuador, o sea, aquí sale directamente, bueno, muchas en cajas de banana, muchos cargamentos han encontrado, recién el último lo encontraron en Rusia, me parece. Sí. Entonces, todo ese es igual, ese es el problema que tenemos. Te doy un dato. Eh, en Ecuador ha habido 7.500 asesinatos en este año. Nosotros somos 17 millones de ecuatorianos, más o menos para que te des cuenta. Es el año más violento de toda la historia del Ecuador. Por Claro. lo que tú mismo dijiste, las mafias, la droga, se pelean por transportar la droga. Las mafias pequeñas, obviamente, porque los cabecillas están directamente en el gobierno, ¿no? Entonces, es una locura. O sea, este país está súper perdido en cuestión de delincuencia, de mafias, igual entra la dolarización, lavado, o sea, realmente está súper complicada la situación en el Ecuador. No, sinceramente nos duele Ecuador, porque como decía, hace 10 años atrás era el segundo país más seguro de América Latina y tenía la sede de varios sedes de los edificios de la UNASUR, era un país prácticamente modelo en muchos aspectos, e inclusive una cosa que te iba a preguntar, modelo inclusive en lo que era una especie de integración con los pueblos originarios, una nueva cosmovisión. No fue muy bien realizada, pero sí fue muy bien pensada, digamos. ¿Cómo están los pueblos originarios en Ecuador que tienen una presencia tan fuerte y, y tan destacada y militante, ¿no? Claro, o sea, bueno, eso es lo que nos ayudó a la Constitución, o sea, nuestra Claro. Constitución es hermosa, como te digo, derechos es pluricultural y plurinacional, Ujú. reconoce a las Sí, sí. culturas, a las nacionalidades, pueblos afro, o sea, todos nos reconocen la Constitución, incluso a incluso a la justicia indígena. Yo he conocido pueblos indígenas que no hay ni policía, o sea, ellos se manejan con su justicia indígena. Bueno, algunos están en contra incluso del estudio, de meterles directo al capitalismo. Ellos creen en un comunitarismo. O sea, es una cuestión bien bonita, bien interesante. Ujú. Y como te digo, eso es lo que nos dio la Constitución. Lo que nos da ahora la Constitución obviamente no se cumple, ¿no? Se intenta, se lucha, pero a veces no se logra cumplir en su totalidad. Por ejemplo, todas las mineras que ahora están trabajando en Ecuador, las supuestamente legales, serían ilegales, porque nuestra Constitución no lo permite. Nuestra Constitución te da el derecho a la naturaleza, el derecho al agua, y ellos directamente dañan el agua, destruyen la naturaleza. Entonces es una locura, ¿no? Es algo que entre comillas son legales, pero son ilegales, ¿no? Eh, Sí, Franklin, te quería hacer una consulta. Que alguna vez he escuchado que allá las Fuerzas Armadas tenían mucha incidencia en la política interior. ¿Puede ser? Claro, sí, sí, aquí, bueno, recién movieron al coroneles porque estuvieron en contra de matar al pueblo, ¿no? Al pueblo indígena, Ajá, justamente retomo lo que me conversaba el compañero. Directamente les mandaron a matar a los indígenas, a la gente del paro. Entonces lo que sí. se rebelaron algunos coroneles y cambiaron la cúpula militar, cambiaron y mandaron a otra porque los militares se estaban rebelando porque Claro. fue una locura. O sea, fueron a matar directamente. Creo que nunca ha habido tanta violencia en un presidente, o sea, en unas fuerzas armadas como esta vez. Ya te digo, fue un convoy de 100 autos, 100 desde Quito, 100 autos con tanques, con todo, y se metieron a las casas, sacaron a la gente de las casas. O sea, no respetaron nada, absolutamente nada de lo que antes se respetaba. Y entraron igual a la Universidad Central, porque ha habido protestas en todos lados, sí. ¿no? En La Quito, universidad. en diferentes ciudades, en Guayaquil, en todo lado ha habido protestas, pero se han portado con una violencia extrema que, la verdad, no recuerdo antes, tal vez con Abdalá, no sé, pero
Increíble, increíble la violencia que se han portado esta vez. Y directamente contra los pueblos indígenas, ¿no? Ujú. Con Otavalo, que es el pueblo, los pueblos bueno, del norte, se rebelaron más. Entonces fue ahí las masacres, ¿no? Bueno, acá nos manda saludos a Alberto Ciacia desde Rosario, de Argentina. Eh, un mensaje final que nos quieras dejar, Franklin, alguna reflexión. Bueno, no dejarnos, no ser el patio trasero, no dejarnos de Estados Unidos. Toda la vida nos ha manejado, toda la vida ha hecho lo que ha querido con nuestros pueblos, toda la vida nos han quitado lo nuestro. Eh, Algunos son muy millonarios a costillas de otros y eso es lo que nos ha pasado lastimosamente a Latinoamérica. Entonces, luchar y educar a nuestros niños aquí, a nuestros hijos. Aquí, lastimosamente, muchos jóvenes se creen, ese es otro de los problemas de la dolarización, se creen que van a tener su Rolls Royce y que van a llegar a ser millonarios como Noboa y han votado por Noboa. Entonces, ese es el trabajo de los padres, que debemos tratarles de inculcarles la justicia social, de tratar de inculcarles que los valores, las cosas que realmente importan, no solo el dinero, el Rolls Royce, la moda, cosas que a la final no llenan, ¿no? No llenan. Ujú. Entonces eso, que no nos dejemos, Latinoamérica tiene que luchar y tiene que ser ese foco de rebeldía que siempre ha sido. Sí, y quiero nuevamente destacar esas dos experiencias tan hermosas que hubo de estados plurinacionales en serio, que fueron primero Ecuador y Bolivia también, y los nuevos conceptos de vida y de cosmovisiones, que me parecieron que fueron realmente una cosa única, maravillosa y disruptiva hasta diría, y que ojalá se vuelva a retomar, ¿no, Franklin? Ujú. Sí, sí, claro, claro, claro. Respetar, al final son los dueños de nuestra tierra, ¿no? Claro. Así Sí, sí, es. aprender a respetar. Ujú. Aquí hay algo bonito, les quería decir. Bueno, yo pertenezco a Quitucaras, son preincaicos. Ujú. Somos un grupo de personas que se autoidentifican, eso es súper bonito. Entonces estamos tratando de seguir llegando a los jóvenes. Ujú. Es algo, nosotros con nuestra asociación somos parte del pueblo Quitucara, entonces igual nosotros también reconocemos, igual también los incas como los españoles fueron invasores, entonces nosotros nos autoidentificamos como Quitucaras, pueblo Quitucara. Entonces es algo muy bonito que también les llamo a los demás pueblos de Latinoamérica en también tratar de retomar esas cosas, ¿no? Todos tenemos algo de sangre indígena, Ujú. entonces todos debemos tratar de valorar eso, ¿no? De valorar y hacerlo crecer, crecer, Fra- crecer. Y eso sería. Franklin, te quería hacer, justo hablaste de ese tema y me dio una última pregunta, te quería hacer. Acá me ha pasado en Catamarca, así, ir a pueblos que eran preincaicos también, ¿no? Que eran descendientes. Y decían que ellos mismos era difícil convencerlos porque tenían cierta vergüenza de su origen. ¿Allá es igual o no? Sí, sí, o sea, ahora también nos dimos cuenta en este paro el racismo, ¿no? Gente que Ujú. igual, es que te apellido Quispe, y no que se mueran los indios, o sea, ¿qué estamos hablando, no? Y que los indios salen a protestar y indios, no sé, Y son despectivamente, descendientes. y tienes un apellido Quispe, o sea, ¿cuál es la cuestión, no? O sea, Ujú. la gente está súper equivocada, ¿no? Todos aquí, bueno, por lo menos aquí en Ecuador, la mayoría tenemos una sangre indígena. Incluso hay apellidos y ¿de qué estamos hablando? O sea, todos somos Sí. indígenas en realidad. Entonces Ujú. debemos no tener vergüenza, como tú lo dijiste. ¿Por qué vamos a tener vergüenza? Si no hubiesen llegado los españoles, Latinoamérica sería una potencia mundial. Ellos estaban pensando en los astros mientras los otros, ellos estaban estudiando los astros Ujú. mientras los otros estaban pensando en cómo hacer pistolas. O sea, solo ahí Ujú. date cuenta.
No, y que aparte se escuchaba que también la población está mejor alimentada que actualmente en esa época, porque nadie pasaba hambre, digamos, en esos pueblos, porque tenían una producción agrícola que los autoabastecía, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, Ujú. sí, aquí igual hay mucho, ahí es hermoso Ecuador. Ecuador tiene solo dos climas, como estamos en la mitad del mundo y se da todo. Y hay Ah, claro. diferentes climas. Aquí, o sea, bueno, y toda Latinoamérica somos riquísimos, Ujú. riquísimos. Podríamos ser una potencia mundial. Lastimosamente no nos dejan los, los queridos amigos de arriba. El norte. Los queridos amigos de arriba, Franklin, fue un gustazo haber charlado contigo, realmente fue una charla maravillosa, muy humana y te agradecemos muchísimo. Están siempre abiertas las puertas, Franklin. Muchísimas gracias, Sí, Franklin. muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos de Argentina. Mi hermana vive en Argentina, en Pergamino. Ah, He Pergamino. viajado a Argentina, me gusta. Muy lindo, muy lindo. Tengo buenas amistades de allá. Bueno, Un abrazo, Franklin, hasta la mu- próxima. hasta la Un próxima. abrazo igual. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, estamos aquí, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? Pensaba, ¿no?, que el disco del presidente había nacido en Estados Unidos. Bueno, el canciller argentino nació en Estados Unidos. Ay, 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 ay. El nuevo Ay, 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 ay. Qué cosa, qué cosa. Bueno, lo teníamos a Sergio, pero se nos ha caído. A ver si aparece se Sergio ahora. cayó. Vamos a ver qué ha pasado con Sergio. Vamos a empezar a hablar un poquito de algunos temas ¿Cómo está más. Brasil, Ramiro? Que está una cosa que Bueno, vamos a acá. empezar hablando, vamos a empezar hablando con Vos sabés Brasil, que de Brasil. acá sí realmente, ahora, viste que siempre te decía que no hay noticias de Brasil. Bueno, ahora hace 3 días, 4 días, 24/7 hablando de Brasil. ¿Por qué será, no, Osvaldo? La Sí, verdad sí, sí. que Ahí yo te voy a creer si vos me venís con una teoría conspirativa, porque me parece que acá hay unas conspiraciones, pero te voy a escuchar a vos primero. absolutamente teoría conspirativa, ¿cómo es? Absolutamente teoría de la conspiración. Lo que ahora vamos a ver un pequeño informe Dale, mientras entra Sergio, Vamos a Sergio. ver un porque pero entra eh, Sergio, vamos Sergio, a ver, Ahí entró. pero a ver, ahí lo silenciamos a Sergio para que él, eso, había un pequeño retorno ahí. Mm, Hay una cuestión acá que podemos entenderla desde tres puntos de vista, Osvaldo. mm, Local, nacional y global. A nivel local, el gobernador Claudio Castro se mandó a hacer este operativo porque quiere ser elegido senador el año que viene. mm, Ya lo hizo a esto hace 4 años atrás. Este gobernador ¿cómo es? Era el vice de Witzel que llegó con el bolsonarismo y a Witzel le hicieron un impeachment, un juicio político, por eso no siguió, pero él siguió los últimos 2 años y cuando tuvo que ir a las elecciones, hizo una acción más o menos parecida con esta, en Jacarezinho, que es otro barrio de Río, y dejó un saldo de 56 muertes más o menos. Y con eso lo eligieron gobernador. ¿Se entiende? O sea, sí. el hombre ha querido repetir la fórmula, ¿viste? Dijo, bueno, vamos a repetir la fórmula y que ya me salió bien una vez, ahora me sale bien de nuevo. Vamos a darle la bienvenida a Sergio. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Ahora sí. Estás mudo, Sergio, no importa, estás mudo. Ahora Ahora, está ahora muteado. cuando te desmutes, Bueno, eso por un lado. Por otro lado, viene, ¿cómo es? Viene Lula, 21 horas en un avión incomunicado porque en ese avión justamente no tenía internet. Y en ese momento el gobernador Castro hace este operativo. O sea, ahí una rueda de prensa, una colectiva, una rueda,
una colectiva, y le echa la culpa al gobierno nacional. Me abandonaron, me dejaron solo, este es un tema muy grave, un tema que excede a la provincia y no me dieron ninguna ayuda, podrían haberme mandado tropas militares. No es verdad, no podrían. Eso se hace a través de un instituto que se llama la Garantía de la Ley y el Orden, que yo lo hemos explicado varias veces aquí, que es un instituto especial, que es cuando un Estado no tiene la suficiente posibilidad de llevar adelante sus tareas administrativas normales, le pide al ejército, al Poder Ejecutivo en realidad, y el Poder Ejecutivo le manda al ejército para que se normalice eso. Ya hubo varias. Los Juegos Panamericanos del 2006 ya se hicieron bajo presencia militar en lo que era la intervención de todo lo que era el aparato de seguridad de Río de Janeiro. Hubo otra en el 2018 cuando asesinan a Marielle Franco, y la llevaba adelante el general Braga Neto. El general Braga Neto después fue ministro de de Bolsonaro. Me parecía. El primer ministro era el jefe de gabinete era. Y después fue el candidato a vicepresidente de Bolsonaro. Y hoy está preso por el golpe. O sea, vos fíjate que también no es ninguna garantía de orden esa GLO, ¿viste? Esa garantía no es ninguna. Pero bueno, te debe haberlo pedido por ahí, no lo pidió. Y eso podemos decir en análisis corto, análisis localista. Este tipo quiso hacer una masacre necropolítica para generar un grado de conmoción, el aparecer en todos los canales de televisión, como pasó, que todo Brasil y el mundo hable de lo que pasa en Río de Janeiro, que es un problema real. El Comando Vermelho es un problema real, cuidado, es gravísimo, muy grave. Las escenas que nosotros hemos visto son gravísimas. Y él como el que combate, pero la verdad que hizo una actividad desde el punto de vista policial desastrosa. Desde el punto de vista de los resultados no consiguió absolutamente nada, no metió preso a ningún jefe intermedio, digamos, del Comando Vermelho, nada. Lo único que hizo fue asesinar a algunos soldaditos que ponen en el último escalón, ¿viste? Los pobrecitos jovencitos, ¿viste? Como decía un analista en un periódico que me mandó justamente Cristian Sales de Río de Janeiro, el que le mandamos un abrazo, que acá nos saluda en el chat, del diario El País, decía, eran todos jovencitos que estaban en short de baño y en chancletas, en hojota. Esos eran los grandes jerarcas del tráfico. A esos mataron. Eran todos jovencitos así. Bueno, no ocuparon... En las fotos se ven. En las fotos ¿viste? que hay de los cadáveres se ven todos chicos en boxer, inclusive, ni siquiera en traje de baño. Claro, no ocuparon territorio, no hicieron absolutamente nada. Al día siguiente la situación era peor que cuando entró la policía a hacer esa acción. Murieron 4 policías, de los cuales uno tenía 44 días de experiencia. Vos no podés mandar a un agente de policía que recién se graduó a una acción de esa que tenés que mandar soldados comando. Porque como muchas personas han dicho, tanto de la derecha como de la izquierda, porque acá también en las narrativas, viste, se cruzan ideológicamente las cosas, ahora vamos a ver por qué. Uh-huh. Muchos de estos soldados del Comando Vermelho tenían entrenamiento en Ucrania. Eso de tirarle con drones, con granadas, lo aprendieron allá. O sea, y no pasa únicamente en Río de Janeiro, pasa en muchos otros lugares donde el narcotráfico ha hecho eso, ha hecho de Ucrania una escuela de esa. Bueno, a esa gente mandaron policías que estaban en las seccionales haciendo tareas administrativas, otros que estaban en los patrulleros haciendo tareas ostensivas, otros que estaban cuidando edificios públicos. O sea, no fue nada planeado, fue un desastre, y fueron 2.500 policías. Río tiene 10.000 policías, o sea que vos fíjate que, y no trabajan los 10.000, ¿viste? Que trabajan un régimen alternado, ¿no? O sea que al día siguiente dejaron la ciudad ese día a la buena de Dios. La gente estaba enloquecida, no podía volver a la casa, no sabía para dónde ir, no sabía, porque hubo puntas que aprovecharon la situación, hubo saqueos, hubo represalias de propios agentes del Comando Vermelho que estaban en otros puntos de la ciudad, no solamente acá en este barrio de Alemão y en el barrio de Peña, sino que estaban en otro, que cerraron avenidas, quemaron ómnibus, quemaron vehículos para crear el caos. Y lo hicieron. Entonces la ciudad quedó rehén del caos. Fue una locura, fue una verdadera locura. Y bueno, ¿a cambio de qué dice la gente? ¿Qué ganamos?
que mataron 132 personas. Ahora parece que 30, hoy decían que eran 21, ahora son 30. 30 de esos chicos ni siquiera tenían un prontuario. Nunca habían tenido, no me ha pasado ni siquiera por la policía. 4 policías absolutamente sin preparación, ¿viste? Muertos. Y la ciudad está indignada. Claro, la derecha está, por eso decía que cómo se van cruzando las cosas. La derecha está de fiesta. La derecha está de fiesta porque ahora, ante la víspera de la prisión de Bolsonaro, que puede ser la inminencia, puede ser esta semana o la otra, ya no le quedan más recursos, falta que creo que el lunes o el martes la Corte responda a los últimos recursos de aclaratoria, va preso y la derecha está desesperada. Pero con esto han tenido, viste, de nuevo, han salido a agitar las redes sociales, bueno, estamos de vuelta, bueno, miren cómo el gobernador Castro, que es un bolsonarista asociado de la primera hora, está llevando adelante el combate contra las drogas y todo lo demás. Bueno, eso a nivel, digamos, local. A nivel nacional también, digo, le ha hecho muy bien a la derecha que está... La viuda de Trump, porque viste que Lula venía de una reunión con Trump lo había elogiado y la derecha estaba sin discurso, viste, porque claro. Cosa de loco. Y a nivel nacional, a nivel global, esto es una actividad realmente hecha con la veña de los Estados Unidos, a tal punto que el gobernador Claudio Castro le mandó un briefing de la actividad primero al Departamento de Estado de los Estados Unidos y no se lo mandó al gobierno nacional. Al gobierno central. Los Estados Unidos sabían lo que iba a hacer, pero el gobierno de Brasil no sabía lo que iban a hacer. Y ahí nomás saltó todos los medios de comunicación del mainstream asociado a hablar del problema en Río de Janeiro, por eso decís, hablábamos todos los días del problema, que es un problema grave. Pero no es la forma de abordarlo, no es así que se hace, el problema es mucho más profundo, y ahí ni lardo ni perezoso aparecieron los soldaditos del Departamento de Estado, como Patricia Bullrich, haciendo esa payasada de decir que ahora la gente del Comando Vermelho iba a invadir a Argentina, por eso iban a reforzar la seguridad, y apareció Paraguay también a decir lo mismo, no, vamos a blindar la frontera para que no se nos venga la gente. Gente, lo del Comando Vermelho no van a ir a Argentina, están todos en Miami, están en las capitales de Europa viviendo en condominio de lujo. Es mucha la plata que se mueve. Esa gente no está ahí en la favela, esa gente está en los barrios ricos y no tiene ningún problema en tomarse un avión privado e irse a donde quieren. O sea, eso es para la gilada. ¿Vos sabés? Sí. Ah, está. No, te escuchaba 2 cosas que me acuerdo cuando vos contabas los del metanol que usaban para los combustibles y todo, y escuché acá a los periodistas que dice que era uno de los principales negocios, que tenían aparte de la droga, de la seguridad, de todo el juego, no sé, todo lo que podía hacer, por un lado. Y por otro lado, lo que vos dijiste de Ucrania, en la misma fecha, en esos días, murieron 3 argentinos. Sí. Y otros brasileños. Ninguno de los 3 formaba parte del ejército argentino ni formaba parte del ejército argentino. Claro. Eran totalmente irregulares. Por eso cierra perfectamente lo que vos decís con respecto a que estaban, o sea, evidentemente estos tipos estaban haciendo lo mismo que fue lo que pasó acá en Brasil, ¿no? Pero vos me tiras mucho la lengua, Osvaldo. Ahora te tengo que terminar de decir que el Comando Vermelho no es el único problema que tenemos en Brasil, que él compite con el PCC, el primer comando de la capital de San Pablo, y con los milicianos de los cuales tanto hablamos en este problema que están en Río de Janeiro. Y hace un mes atrás, más o menos, le dieron un golpe en la nuca al PCC maravilloso, porque tocaron justamente, como comentamos en este programa, en el bolsillo, a través de desmantelar esa red que tenían de haber comprado los cañaverales, las refinerías, haber integrado la producción de metanol, eso. Todo. Integrado verticalmente. Con lo cual, el Comando Vermelho pasa a tener un enemigo más débil. Y todo el mundo pensaba que tenían que darle un golpe al Comando Vermelho para que no se expanda hacia los otros lugares en la guerra nacional que tienen entre ellos. Pero es interesante eso, porque puede que sí, puede que no. Estamos todos solo en el campo de la especulación. Se especula todo, se especula absolutamente todo, porque no hay informaciones hasta ahora verídicas. El juez de la Corte Suprema de Justicia va a Río de Janeiro.
el gobernador no cumplió una determinación de la Corte Suprema de Justicia, que son las famosas ADPFs, que son como una especie de directrices obligatorias que da la Corte cuando le llega un caso, claro, sobre el accionar de determinados órganos, en este caso los gobernadores. Y le dijo a los gobernadores que no podían hacer acciones policiales en las favelas, ni en la favela ni en ningún lado, ¿no? Si no había garantizado, por ejemplo, primero, seguridad para los policías, seguridad psicológica para los policías también, ambulancias, bomberos, que fueran minimizados los daños colaterales contra los civiles, o sea, muchas, pero cosas racionales y normales. Además, este canalla del gobernador Castro, hay que decirlo con todas las letras, junto con los otros 7 gobernadores bolsonaristas, no fueron a discutir, se opusieron a discutir una ley que Lula ha puesto en el Congreso, que se llama es una especie de super ley, digamos, ¿no? Acá se le llama pequeñas reformas constitucionales, ¿no? De la seguridad pública, que dice que para combatir el tráfico y los grupos criminales hay que trabajar en forma conjunta. Municipalidades, gobernaciones y el Estado Nacional. Los 3 en forma coordinada y con inteligencia. Eso es lo que tiene que discutirse en esa ley, que va a ser muy buena porque es lo que todo el mundo dice, hay que trabajar de forma integrada. No es un gobernador el que va a limpiar el crimen en su provincia porque se le van a la otra provincia. Así, pues aparte porque tiene ramificaciones en todo lado. Este comando Bremenio está en todo Brasil y tiene inclusive algunas ramificaciones en otros países. Lo mismo que el PCC y lo mismo que otros que hay en el norte, el hermano de los hermanos y muchos grupos que van teniendo territorio, pero que van teniendo también sus ramificaciones. O sea, vos tenés que encararlo con una política de inteligencia a nivel nacional. Perdóname. El PCC sí ha llegado a la Argentina. Dicen el Comando Vermelho no. Vermelho, no sé cómo se dice, pero dicen que el PCC acá en la ciudad de Rosario dice que ha tenido unos acuerdos para hacer unas inversiones, ¿viste? ¿Cómo hacen eso? No, claro, porque hacen inversiones a alto nivel de edificios de lujo y todo lo demás. No es gente que viste, no es más esa cosa, viste, romántica. No, hoy son señores que los vas a ver en los grandes restaurantes de lujo. Tienen departamentos en barrio de lujo acá que cuestan tranquilamente $1 millón, $2 millones. Ahí viven. Que yo no podría pagar ni los gastos centrales con todo esos departamentos, no son pa los pobres como nosotros. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué decías? A ver si te podemos escuchar ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramiro, Osvaldo. Sí, tal? por supuesto, siguiendo la transmisión y coincidiendo con el relato que estabas haciendo vos recién y pensando un poco más allá, cómo ha, digamos, profundizado las sustancias prohibidas, entre comillas, en los gobiernos del mundo, desde el consumo popular, porque ya sabemos que Estados Unidos es el primer y gran consumidor de drogas, no importa de dónde vengan, y bueno, y ellos dominando como decías vos, la política del sur, de su patio trasero. Veíamos recién a la persona que entrevistaste de Ecuador, a Franklin, la injerencia en la política de Estado, la injerencia en la República Argentina, a pesar de haber sido el partido gobernante, el ganador de las elecciones, con un detalle que habría que analizar luego de una semana de esperar resultados, de que no haya habido fraude, si bien, como siempre, hay alguna escaramuza en distintos lugares donde parece que hubo problemas en la votación, de gente que ya había votado por la persona verdadera que llegaba a votar. Hay una cosa que me llamó la atención, que en la inexistencia de fiscales a la tradicional forma electoral en Argentina, no existen más los fiscales de los partidos políticos, solamente está el presidente y el vicepresidente, el primero, en caso de ausencia de para la mesa electoral, porque los votos se reparten desde la mesa electoral, desde la mesa de votación, una boleta única, entonces no hay control partidario de varios fiscales, no sé si hay por escuelas
o por distrito, por supuesto los partidos, los grandes partidos tienen su gente trabajando, pero bueno, es muy fácil adulterar. Aparentemente no hubo ningún tipo de denuncia de fraude, pero la gente con los medios de comunicación rápido de hoy, a través de las redes sociales, hay numerosos videos que muestran que su condición de voto había sido usufructuado por otra persona que no era la titular de su documento, e inclusive firmando el padrón, ¿no? Sí. Así que bueno, las elecciones demostraron que prácticamente casi 41% de la libertad avanza, que es lo mismo que en el análisis de algunos de los compañeros del movimiento se viene sucediendo de la derecha argentina, ¿no? Tanto con Macri, elecciones anteriores, legislativas, nacionales, excepto el tema del balotaje, donde se crece la lista de Milei con un 13% más. Pero bueno, la cuestión es que decía, para seguir el hilo de la conversación, cómo la droga está cada vez más enmarañada en los factores de poder. Claro. Y es exactamente lo que vos analizabas recién, a la acción criminal de este gobernador de Río de Janeiro, que realmente la acción que ha hecho es criminal, vos ya lo has expresado muy bien, y no sé realmente qué esperaba con ese accionar político, ¿no? Numerosos errores de todo tipo, desde táctica militar, con el entrenamiento que tienen estos cárteles, tal como decías vos, entrenados con tecnología ucraniana, exactamente como la guerra que está ocurriendo, ¿no?, en esa región. Lo que pasa es que hay una cosa interesante en eso que vos estás comentando. Acá lo tenemos al gobernador Claudio Castro, que hoy por hoy la verdad tiene poca prensa, ¿no? Por eso me parecía interesante lo que decía Osvaldo, de que se hablaba mucho de este tema en Argentina. ¿Y cómo se lo trata? Se lo trata como el narcoterrorismo. Esto no es narcoterrorismo, esto es el narco de siempre, el narco de hace 40 años atrás. El Comando Vermelho se forma en los años 70, no es de ahora. Y las favelas están ocupadas por ellos desde esa época, no es un problema de ahora y no tiene que ver con el terrorismo. Pero ¿por qué lo del narcoterrorismo? Justamente porque es lo que se está de alguna manera alineando con la teoría, con la doctrina del Departamento de Estado del combate al narcoterrorismo. ¿Por qué están destruyendo las lanchas de pescadores en el Caribe? No decimos de pescadores porque hasta ahora no hay prueba en contrario, señores. Y acá nosotros vivimos en un Estado de Derecho en Latinoamérica donde todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Pero bueno, están destruyendo estas lanchas porque están combatiendo el narcoterrorismo. Entonces por eso que quieren colocar la idea del narcoterrorismo. Eso por un lado. Por otro lado, los que están hablando de la lucha contra el narcoterrorismo son todos los gobiernos de derecha y gobiernos neoliberales que, como muy bien colocaste, Sergio, son los que dejan el territorio libre para el narco. Porque en los lugares pobres, carenciados, donde el Estado desaparece, aparece el narco. Ya lo hemos charlado varias veces. Cuando una familia que no tiene ningún plan social, ninguna ayuda, necesita algo, necesita hasta a veces para comprar una garrafa y no tiene, ¿qué es lo que hace? Le va a pedir al narco. Cuando la señora Petovelo, ministra de Capital Humano, no le daba comida a los comedores en los barrios, las villas en Buenos Aires, ¿qué pasaba? ¿Quién les daba esa comida? El narco. Entonces, cuando el Estado desaparece, aparece el narco, ¿viste? Me se acordó de una propaganda de un producto, cuando se apaga la luz, esto es lo mismo, cuando se apaga el Estado, aparece el narco, y esa es la realidad. Y otra cosa interesante, que para que no ocurra en Argentina, pero que ya ocurrió en Brasil, que la mayoría de los fusiles que aprendieron aquí, que incautaron, eran todos comprados con el régimen de liberalización de las armas de Bolsonaro. Todos. Que mucho más baratos, y ya está establecida esa cadena, digamos, de que son comprados a través de los decretos de liberalización de las armas, muchas de ellas de guerra. Recordemos así, básicamente, no vamos a decir todo, pero a lo largo de todos los secretos, cada ciudadano podía tener 6 armas, 5 normales y una de uso restringido, que decimos que nosotros, que en la verdad son armas de uso restringido por el ejército, o sea, son armas de guerra, una. Y puede tener hasta 5.000 municiones por año.
Gente, ¿quién gasta 5.000 municiones por año? Desde que él se declare que haya sido un cazador, uno que se dedicase al tiro deportivo o un coleccionista. ¿Y quién te lo daba esto? Un club de tiro que aparecieron así, llovían, aparecían todos los días, todos truchos, que era para comprar armas baratas, legalizadas, mucho más baratas que de contrabando, o comprársela a algún militar o algún policía militar corrupto que le vendía al narcotráfico para hacerse unos mangos, que eso pasaba y pasaba mucho. De tal manera que a veces llegaban armas que eran fabricadas en Argentina para el narcotráfico, con ese circuito ilegal. Ahora lo tenían de forma legal, más barata y más segura. O sea, esta es la política de 4 años de Bolsonaro, que armó no solamente a Comando Vermelho, sino a todos los grupos, a todas las mafias, y llevó al país a estos grados de índices de criminalidad y de inseguridad. Es eso. Ramiro, vos sabés que acá en la Argentina, bueno, el proyecto que tiene el gobierno actual es justamente ese, liberar la venta de armas a la manera de, no sé si a la manera de Brasil, o por lo menos liberarla mucho más. Acá está bastante restringida la venta de armas, el uso de armas, inclusive la ley es vieja y tiene restricciones, pero la van a liberar y esas armas van a terminar en estos grupos que están con el tema de la droga y todo eso, ¿no? Indudablemente, está bien lo que vos estás diciendo, porque nosotros estamos a un ápice nomás de estar en ese problema. Aparte que ya tenemos el problema del narco, por ahora parecería narcomenudeo, no tanto narcotráfico, ¿no? Pero sigue siendo un problema grave que se puede agravar, aparte con todas estas leyes de liberalización económicas que está planteando, lo cual facilitaría la entrada y salida de dólares, que es lo que le interesa a estos grupos narcos, ¿no? Claro. Escuchemos un pequeño video de un día después por parte de la población de las favelas de Río de Janeiro. Miren. A favela que é paz. Miedo. Él estaba cubierto de polvo, cocaína, aquí, lleno de polvo blanco. Todo estaba blanco en su nariz. Querían golpear a los niños, querían golpear a los residentes. No estamos aliados con nadie, solo queremos nuestro derecho de ir y venir, por eso ellos no. Los policías que entran en la comunidad no lo permiten, solo quieren matar. Gritaban que tenían órdenes de poder matar. Nunca viví esto. Una escena de terror. Creo que ninguna película de terror que haya visto se acerca a la escena que vi allí. Ninguna. Era una escena espantosa. Cada 10 pasos había un cadáver decapitado, sin cabeza, cuerpos torturados, y no hubo muerte, hubo torturas, quemaduras, puñaladas, cadáveres decapitados, muchos miembros rotos, sin dedos. Hubo uno que fue encontrado sin los 2 brazos. Hicieron la matanza dentro del bosque. Eso es una cobardía. Vinieron desde ahí, señorita, vinieron de ahí atrás hacia aquí, matando a todo el mundo, y vinieron tirando a uno tras otro como si fueran basura. Trataron a los seres humanos como basura. Nosotros no somos basura, somos seres humanos. Eso es lo que estaba ocurriendo un día después. Son la gente del lugar donde vive la favela. Y bueno, tristísimo, pero bueno, sabemos muy bien que esto es parte de una mecánica, de una lógica, digamos, ¿no? Y la idea era justamente darle motivos a la derecha para que pudiera hacer campaña, esmerilar la figura de Lula, que estaba incomunicado, ¿no? Que estaba incomunicado diciendo que no le brindó ayuda cuando ni siquiera sabían. Después el gobernador dice, bueno, no le podemos decir porque era una operación secreta y estas cosas. Bueno, ponete de acuerdo entonces con la mentira, porque no puede declarar cada rato una cosa diferente, ¿viste? Ponete de acuerdo y es la necropolítica, ¿no, gente? Son 132 muertes y todo, y los 4 policías despreparados también, gente. No, es una locura. Y este canalla dice que fue una cosa excelente. Bueno, en fin, eso era lo que queríamos comentar aquí de Río de Janeiro, pero también tiene que ver un poco el por qué todo esto, che. Eso es un poco lo que viene, y a ver si yo encuentro un video de cómo es, de Berco, a ver si es este, ojalá que sea este, a ver. Berco, ¿sos vos? Berco. Hola.
¿Sos vos? Sí, claro. Escuchame, no tengo café, pero ¿tenés algo de datita Sí, después claro. de las elecciones? Están de fiesta los dueños, es impresionante. Recién venía chateando con uno que estuvo en la gala de El Colón, en la gala de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Primero, ¿viste lo que gana el CEO de JP Morgan? $3.25 por mes. Me fui a fijar a la asamblea que aprobó los honorarios para todo el cuerpo gerencial, son 5. Más o menos de 40 palos verdes al año para abajo, por ahí están. 3 palos y un cuarto por mes. Bueno, me decía que fue que Diamond estaba muy optimista, pero no solo con Argentina, con toda Latinoamérica. La que vendía ahí, el CEO de JP Morgan, es que Trump lo que quiere hacer es que todo lo que Estados Unidos trae de China, o buena parte de lo que Estados Unidos trae de China, se empiece a hacer acá en Latinoamérica. Y que esa va a ser la prenda de cambio que les ofrezca a los gobiernos de derecha que vayan asumiendo. Ya lo tiene Milei, lo blindó a Milei, ganó en Bolivia también la derecha, que destronó al MAS, ahora esperan que gane en Chile, y con eso, y esmerilándolo a Petro para que vuelva a la derecha también a Colombia, creen que ya tienen más o menos todo atado. El problema es Lula, y ahí es donde entra todo este escándalo de la semana, la masacre de Río y demás. Bueno, ahí no lo vas a creer, pero también influyó el triunfo de Milei, porque el tipo que manda a los milicos, el bolsonarista, el gobernador del estado, lo hace para llamar la atención de Trump, le manda un briefing, un informe a Trump antes que a Lula, y lo hace con Lula volviendo de Indonesia, o sea, en un momento en el que al Estado Federal no le llegaba nada de info de lo que pasaba. Bueno, en eso también ven los banqueros, los dueños acá, que hay una avanzada de Trump para coronar en toda Sudamérica. Así que no, está removido. Bueno, creo que lo dijo muy claramente el compañero Berco, ¿no? Yo voy a hacer más teoría de la conspiración, que es la siguiente. Hay un avión presidencial que tiene Wi-Fi, pero que supuestamente tiene menor autonomía y necesita que lo abastezcan 2 veces, ¿viste? Que le pongan el queroseno. Por eso le dijeron a Lula que era mejor ir con el avión de la Fuerza Aérea Brasilera, que tenía más autonomía y que con una parada técnica era suficiente. Y Lula aceptó, lógicamente, porque era un argumento racional. Solo que ese no tiene Wi-Fi. Y justo cuando se larga esta operación, eran las 21 horas que Lula no tenía comunicación con Brasil. Parece coincidencia, ¿no? Pero, ¿viste? Y vos sabés, Ramiro, te voy a decir otra coincidencia de lo que decía Berco en la nota esa. Él dice que quiere Trump, su idea es que se reemplace cosas que se compran en China, que se hagan en Latinoamérica, y que ese va a ser la prenda de cambio. Para hacer las cosas que se hacen en China a mejor precio, ¿qué tiene que pasar con la mano de obra? Claro que sí. Claro Valer que mucho sí. menos, ser mucho más barato, porque con estos precios no se puede. Pero O sea están trabajando en eso. Escuchar a la diputada Romina Díez. Claro, ¿Por por qué supuesto. cara critica el kirchnerismo la reforma laboral? Si en Argentina no se crean empleos privados desde el 2011, 14 años de estancamiento en total. Por eso ingresé la reforma laboral hace 1 año, pero ahora va a ser mucho más completa. Porque ¿saben lo que crecieron estos años? El empleo público, los planes, la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque hubo un gran problema. Contratar a alguien se volvía un riesgo de un juicio laboral que terminaba fundiendo a la pyme. Pero esta reforma laboral que impulsa Javier Milei busca cambiar las reglas, menos trabas, menos juicios, más trabajo genuino. Se termina el miedo a dar empleo. Las pymes van a poder crecer y el trabajador va a poder elegir dónde y cómo trabajar. No se trata de quitar derechos, se trata de liberar el trabajo, porque si el Estado se corre, el país se levanta. Si el Estado se corre, el país se levanta. Ya hay elecciones, la voto señora, la voto porque quiero empleo yo, ¿viste? Yo quiero empleo, le pongo el voto. La culpa es de ustedes, Osvaldo, los abogados laboralistas. Sí, somos la industria del juicio.
No, yo digo, o sea, aparte no hay ningún antecedente. ¿Cómo le gustaba decir al presidente antes que no había ningún presidente práctico? No me acuerdo, tenía un término así, como era el que usaba cuando no usaba la razón. Ya me voy a acordar. No usaba la razón. La realidad fáctica, que era la realidad fáctica. Bueno, no hay ninguna demostración de la realidad fáctica que indique que con cambio o sea, la precarización laboral, que es lo que se propone, es mentira, que es una modernización, es una precarización, es vuelta al siglo XIX, con suerte, si no era el siglo XVIII o XVII, cuando estaba la esclavitud. Con la precarización laboral, nunca hubo aumento de trabajo. De hecho, la ley Bases está vigente desde el año pasado, que sacó un montón de multas. ¿Qué pasó del año pasado a esta parte? Hay cada vez menos empleo registrado. Bajó la cantidad de empleo registrado y aumentó la del empleo no registrado. O sea que ya quedó demostrado que esa política no sirve. Ahora, atado a lo otro de bajar el costo laboral, tiene lógica, ¿no? Mano de obra gratuita, Osvaldo, eso es lo que busca la libertad de avanza. ¿Qué busca? ¿Mano de obra? Mano de obra gratuita. Que el empleo sí. Prácticamente es lo que están proponiendo con todo esto. Es una quita de derechos tremenda, como ya lo hicieron con la desaparición del Ministerio de Trabajo, porque el hecho de haberlo convertido en una secretaría a la época anterior a Perón, inclusive no ha nombrado, creo que la secretaría, ni hablar de inspección y todo lo demás, de homologar acuerdos y de generar nuevos sindicatos, o generar nuevos gremios, autorizaciones. Si no me equivoco, yo he leído que no ha habido actividad en estos últimos 15, 18 meses. No sé si vos has visto la creación. No se homologó casi ningún acuerdo. De hecho, el ministro de Trabajo, vos lo debes saber también, trabajaba en el grupo Techín, que es metalúrgico. Y a los metalúrgicos no les homologó el acuerdo. Exactamente. Tiró para atrás. Acuerdo que tenían claro. Y eso demuestra realmente que su intención es esa. Pero lo que sí, yo no me atrevería a decir, yo creo que este plan forma parte inclusive de crear nuevos sindicatos en competencia a los actuales. Creo que también se va a hacer eso. De aquí para adelante por empresa, pero no por empresa, una reforma como ya fue en la década del 60, ¿no? Cuando en el gobierno de Onganía se puso sindicatos a competir con los sindicatos que estaban, ¿no? Ustedes dicen esas cosas porque son unos planeros y no entienden al presidente. El presidente dijo que la explotación laboral no existe. Los trabajadores le están comprando dinero a su empleador con su trabajo. A lo sumo, entonces, los trabajadores están explotando a los empresarios. Nada. Los explotan o los estafan, por lo menos. O sea, en su lógica, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Qué retroceso. Y son retrocesos porque retrocesos y avances, digamos, retrocesos para los trabajadores y avances para ellos, porque es un tridente que ellos necesitan. Por un lado, la reforma laboral, que es esto, es jornadas de 12 horas, banco de datos, que se negocien las vacaciones. Banco de datos, no banco de horas, gracias. Y 13 horas también dice 1, 12, 13, parece que quieren poner como en Grecia, porque tienen como en Grecia 13. Pero está bien, ¿para qué querés 4 horas libres? Tanto tenés que ir al baño vos, tanto querés. si no te hagas loco que va al baño en el trabajo vos. No, aguantá, loco, no puedo aguantar 12 horas sin ir a mirar. ¿Cómo es la historia acá? Y otras maldades más, por ejemplo, esa cuestión de hacer una especie de fondo de desempleo como el que hay acá en Brasil, pero acá en Brasil el empleador que despide sin justa causa paga el 40% de multa. Acá en Argentina creo que no se habla nada de esa multa, ¿no? El empleador puede despedir. El proyecto que hay, que ya está, el proyecto estuvo en la ley Bases, lo que pasa que no se pudo poner en funciones porque necesitan que lo homologuen los sindicatos. Lo que buscaba es eso, que se haga un fondo de cese, pero como tampoco aclaraba si el fondo de cese lo pagaba el trabajador o el empleador, las ideas eran que lo pague el trabajador, ¿no? O sea, que cada trabajador pague para cuando el empleador lo quiere echar porque se le cantó las ganas.
Entonces, ese es el proyecto que estaba, uno de los proyectos que estaba dando vuelta. Tiene, o si no, hacer participar como un laburo, diríamos, financiero, hacer participar a compañías de seguro que aseguren, pero que otra vez lo pague el propio trabajador de su sueldo, ¿no? O sea, unas AFJP de los trabajadores, no de los jubilados. Tal cual. O sea, te digo más, una ART, porque las ART también son un laburo financiero, la Asociación Aseguradora de Riesgo de Trabajo. No son como, no sé cómo será en Brasil, pero en Europa son entes estatales los que se hacen cargo de eso. Acá es estatal, ¿eh? Acá es estatal. Claro. No, acá es totalmente privado. Acá es estatal y ese fondo lo podés rescatar cuando dejas de trabajar, si es injusta causa, además tenés el derecho al 40% que te lo paga el empleador. Cuando tenés alguna enfermedad como SIDA o alguna cosa, eventualmente cuando compras tu primer casa y eventualmente en algunas otras enfermedades, así que te lo podés rescatar, si te lo llevas, se capitaliza. Te pregunto, en Brasil, ¿cómo es el régimen de vacaciones en cuanto a la cantidad de días que te tocan? No, creo que un mes ya directamente, creo que arrancaba un mes, a partir de... Sí, lo que yo escuché, igual que en España. Sí, un mes arrancaba a partir de un mes. Acá también menos. Acá arrancamos un 14. Una cosa que ni la dictadura lo pudo hacer es terminar con las convenciones colectivas de trabajo, porque se van a hacer ahora por empresa y van a poder pactar menos que lo que dice el convenio. Terrible. Sí, va la ultraactividad quieren desaparecer. Una de las cosas que quieren desaparecer, por lo cual desaparecerían todos los convenios y todo se negociaría de nuevo. No había más derecho adquirido, ¿no? Yo creo que todo es abiertamente inconstitucional. Lo que pasa que dudo cómo actuará el Poder Judicial. En ese podrá saber mejor más Sergio. Bueno, yo creo, Osvaldo, que en estos casos los casos políticos no son judiciables. Hay que empezar por ahí. Bueno, esta semana, sinceramente, no nos vamos a meter en internas políticas, pero sí nos vamos a meter en las canalladas de la Corte Suprema de Justicia. Fue terrible. 3 cosas. Le sacan los derechos políticos a Moreno por una cosa de cotillón del año 2009, 2010. Que no es delito, dijo los fiscales dijeron todos que no era delito, Y que no era delito. Lo sobreseen a Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, que eso está delito recontraprobado, y después, 2 días después, se aumentan el sueldo, todo desgraciado, como diciendo, bueno. Porque le pidieron que le den fondos a la Nación y se ve que la Nación, atento los serviciales que son, le aumentaron los fondos, ¿no? No pasó lo mismo con no pasó lo mismo con los discapacitados, que tienen la plata ahí parada, pero bueno. Y también, además de la reforma laboral que pretende Milei ahora, que está envalentonado con la cuestión de que ha ganado, viene la reforma previsional, donde, bueno, ahí hay paridad de género, ¿viste? Nos vamos a jubilar mujeres y hombres a los 70, ¿viste? Palo para todos, ¿viste? Palo para todos por igual. Con suerte. Dicen que la previsional va a tardar un poquito más, que no es tan urgente aparentemente. Ojalá. Eso dicen, pero no sé, ¿qué escuchaste vos, Sergio? No, hasta el momento no surgió, no hubo mayores borradores, por lo menos no he escuchado por ningún lado. No, por eso excepto lo anterior que decían que quería llevarlo a los 75 años la jubilación. Sí. En algunos momentos. No, es a los 70 para los dos, a los 70 para los dos. No. Inclusive, te digo una cosa, si a los 75, la edad promedio de fallecimiento en la Argentina es 73 años. O sea, ya apuestan a que un montón no se van a jubilar. Pagar jubilaciones, Osvaldo, hay que pensar en el déficit fiscal. Hay ciertas cosas que el déficit fiscal no se negocia. Hay ciertas cosas que yo te digo la verdad que estamos en tiempos modernos y hay que verlas con una mentalidad moderna y negociarlas, y hoy tenemos acceso a mucha tecnología que antes no teníamos, y no es lo mismo una persona que tiene un trabajo rural, por ejemplo, que a los 60 años está pobrecita, no puede ni caminar, con reuma y con todas las cosas, que una persona de 60 años que ha tenido un trabajo de oficina, vive en una ciudad, y bueno, salvo Sergio que está todo achacado, ¿viste? Nosotros estamos re bien, ¿no? Ya estamos re bien, nosotros podemos trabajar un montón de tiempo más. No, es una broma, pero fijémonos que no es lo mismo, y habría que haber un régimen diferenciado, habría que haber otras escalas.
Está previsto para las tareas riesgosas, te podés jubilar antes. Ese régimen está actualmente. Bien. Lo cual me parece lógico. Hay tareas que realmente son mucho más desgastantes, ¿no? Entonces, lo cual lógicamente se justifica. Pero no sé tampoco cómo van a quedar, porque eso sí, no, de reforma previsional no hay nada más que eso que se dijo hace 2 años atrás. Que creo que ya era un proyecto de Macri, me parece, no estoy... Sí, ya era un proyecto de Macri. No, además el proyecto que acordaron con el FMI en abril. Sí, aparte está en el proyecto, tenés razón. En las cláusulas ocultas, diríamos. Claro, es lo que acordaron con el FMI en abril. Y la reforma, como es, tributaria, para que los ricos paguen menos. La idea es esa. Justamente las 3 cosas que necesitan Estados Unidos para hacer de Argentina una China, pero no una China de 2025, una China del año 65, ¿viste? Cuando trabajaba. Yo te diría, cuando estaban los imperios en China, el imperio más o menos. Un poco más atrás, ¿no? Que había esclavos, toda esa historia. Eso es lo que están buscando. Ay. En fin, bueno, compañeros, yo lo único que quería decir, aquí nos dice Patricia Angélica una cosa muy interesante, está muy bueno esto. Dice Patricia Angélica, la docencia santafesina es un trabajo de riesgo, por ejemplo, y estar en el aula hasta los 70 años, ¿para qué? Para contarles cuentos y hacerles pasteles, o sea, trabajando de abuela. Bueno, está bien. Nosotros también somos docentes, también. Sí. Esa otra. Los 3 docentes, justo, mirá vos. Los 3 docentes. No, pero esa es una cosa también que es interesante, porque hay que actualizar, por ejemplo. Yo te digo sinceramente, una persona que tiene 25 años de docencia no tendría que estar más frente a una sala de aula. Tendría que estar dentro de una oficina del gobierno haciendo planes para los nuevos docentes. Hay que hacer un reestructuramiento moderno, ágil. Hoy hay herramientas para eso. Hoy, hay muchas cosas para hacer. No es que decimos, no hay que cambiar nada. No. Lo que no podemos hacer es cambiar para un régimen, digamos, de capitalismo salvaje que deshumaniza y que nos va a llevar a un trabajo esclavo. Esa es la idea, ¿no? Nadie está en desacuerdo de hacer una reforma, pero las reformas son progresivas, no regresivas. Si no, no son reformas. Las reformas son para progresar, no para retroceder. Entonces, lo cual no tiene sentido, ¿no? Pero sí es cierto que hay que hacer cosas, porque hay cosas que antes no existía. Hay cosas que hace 10 años atrás no existía, hace 20 años atrás no existía y todavía no están contempladas. Eso sí, realmente es así. Sí, seguro que es así. Bueno, estamos entonces en un problema Latinoamérica en general, hemos tenido todo el programa viendo eso, desde Ecuador, Venezuela, Colombia, políticamente con estos 3 países del sur, ¿no? Bolivia, posiblemente Chile, esperemos que no, aunque yo escuché gente que sabe que dice que Kast, el Milei chileno, va a ganar, ojalá que no. Sería muy triste eso. O sea que lo único que quedaría aquí del sur sería Orsi. Orsi y Lula. Y Lula, básicamente. Ramiro, otra cosa, ¿cómo es? Porque yo escuché a algunos periodistas que por ahí son interesados en esto, que dicen que la clase media brasileña no estaba en desacuerdo que entraran de esa manera en la Rosiña y que los que murieron son que se los merecían, o no es así. No sé, te estoy preguntando porque... Es así. No toda la clase media, pero un gran sector de la clase media cree que son todos bandidos, creen en la teoría del bandido bueno es el bandido muerto. Tanto es así que las redes sociales, una de las redes sociales del gobernador Castro, después que hizo esto, que del gobernador de Río, tuvo instantáneamente 100.000 nuevos adherentes. Sí. Por eso digo que a la derecha le ha alimentado discursivamente que venía mal, porque la derecha venía pidiendo, como Corina Machado, venía pidiendo intervención militar en Brasil. Eduardo Bolsonaro estaba en los Estados Unidos haciendo tweets para que invadieran la bahía de Guanabara porque decía que también había lanchas que salían con droga para Europa y para los Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro estaba junto con Marco Rubio trabajando para que le pongan aranceles a Brasil. Cuando hicieron la manifestación por la no prisión de Bolsonaro, pusieron una bandera de los Estados Unidos gigante.
sea, una cosa, viste, la antipatria de la antipatria. Y Lula, con el discurso de la soberanía, con el discurso de que somos Brasil, y bueno, eso ha conseguido, digamos, dar vuelta la balanza, porque, les digo sinceramente, en marzo Lula perdía por 11 puntos las elecciones, y hoy por hoy gana por 11 puntos, y no hay candidato que le haga sombra de la derecha. Gracias a Donald Trump. Y que el Partido de los Trabajadores, que también despertó, ¿viste? Despertó porque estaba medio dormido esto también. Porque estaba medio dormido. Entonces, no, es interesante eso, porque es verdad que un sector de la clase media muy, pero muy grande cree en la teoría de la mano dura. Bueno, acá Brasil históricamente ha sido eso, ¿no? Desde antes de ser Brasil, desde antes de tener una policía, ya tenían lo que se le llamaba los perros del monte, que iban a buscar a los esclavos que huían, que eran empleados de los campos, de los capataces de los campos. Y esa era la primera policía que hubo, antes de que hubiera una policía, viste, estructurada, estatal, con reglas y con armas y con salario. Era eso. O sea, este es un país que te ha tenido a la violencia privada siempre muy presente. Y bueno, los escuadrones de la muerte y muchas otras cosas más. Podemos estar un programa entero hablando de eso, pero es verdad eso. Y eso es carne en un gran sector de la sociedad. No en todo, cuidado, no en todo. Tampoco son hegemonía. No, está bien, pero porque lo que había escuchado me sorprendía, porque me pareció realmente horripilante lo que habían hecho, de la manera que lo habían hecho, y escuchar que alguna gente estaba de acuerdo, no me sorprende de nada, ¿no? Porque acá en la Argentina tampoco. No, pero por ejemplo, yo les cuento una, ya que estábamos hablando de la canallada de los jueces y de todo lo demás. La masacre de Carandiru, que se hizo en los años 90 acá en la cárcel de San Pablo, que murieron 111 personas, que entró también la policía con todo a matar a todos los presos porque se armó una reyesca ahí en un partido de fútbol de domingo. No fue nadie preso. El único que fue preso está libre. Los jueces lo liberaron. Nadie fue preso. Entonces, viste, la impunidad para ese tipo de cosas es muy alto, y eso te dice un poco la permisividad que tiene la sociedad. Compañeros, vamos a dejar por aquí entonces. Un gusto, Sergio. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Antes de irnos, recomendamos que lea la revista de Puño y Letra Web y también blogspot.com del Dr. de Petris. Un abrazo, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.